Bienvenidos a Fuera de Plano, podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. Es la mañana del 21 de abril de 1918. El cielo sobre el valle del Somme, en Francia, está encapotado. Un triplano Fokker, pintado de un rojo sangre inconfundible, desciende en picado. A los mandos va el terror de los cielos, el hombre más letal de la Primera Guerra Mundial. Está rompiendo su propia regla de oro: nunca volar demasiado bajo sobre territorio enemigo y nunca cegarse persiguiendo a una presa. Pero hoy algo es diferente. Persigue obsesivamente a un piloto canadiense novato, Wilfrid May. Desde atrás, otro canadiense, el capitán Roy Brown, intenta salvar a su compañero disparando al triplano rojo. Desde el suelo, las tropas australianas también abren fuego desesperadamente. Todo es un caos. De repente, una sola bala calibre 303 penetra en el fuselaje por el lado derecho, atraviesa el pecho del piloto de derecha a izquierda, dañando su corazón y sus pulmones. Es una herida mortal de necesidad. Aún así, con sus últimos alientos, el piloto logra estabilizar el avión, apagar el motor y realizará un aterrizaje forzoso en un campo de remolachas cerca de Vaux-sur-Somme. Cuando los soldados de la artillería australiana llegan al avión, encuentran al piloto ensangretado. Según la leyenda, susurra una última palabra: caput, roto, terminado. Acaba de morir Manfred von Richthofen. Acaba de nacer el mito del Barón Rojo. Para entender por qué el Barón Rojo terminó desangrándose en un campo de remolacha en Francia, tenemos que retroceder a otro mundo, un mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. Tenemos que viajar a Breslavia, en Prusia, lo que hoy es territorio polaco, en el año 1892. Allí nació Manfred Albrecht Freyren von Richthofen, o algo así. El título de Freider equivale a barón. Pertenecía a la élite de los Junkers, la nobleza terrateniente de Prusia que dominaba el ejército alemán. En su familia no se discutía que se iba a ser de mayor. Su sangre ya había redactado su contrato con las fuerzas armadas. Manfred no era un intelectual brillante, no le interesaban demasiado los libros, era sí un atleta nato, un gimnasta formidable, un jinete prodigioso y un detalle fundamental para entender su futura carrera: era un cazador obsesivo. Desde que era un niño, su tío le enseñó a cazar ciervos y jabalíes en los inmensos bosques que tenían bajo su propiedad. Aprendió la paciencia, a calcular la distancia, a anticipar el movimiento de la presa y a matar sin remordimiento. A los 11 años, su padre lo internó en la estricta escuela militar de cadetes de Wahlstatt. Manfred la odiaba. La describió en su diario casi como una prisión, pero aguantó la férrea disciplina prusiana porque era el precio a pagar para llegar a su verdadero objetivo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en el verano del año 1914, Manfred era un gallardo oficial de 22 años en el primer regimiento de ulanos, la caballería pesada. En su mente aristocrática, la guerra iba a ser una aventura romántica, idéntica a las guerras del siglo XIX. Se imaginaba a sí mismo liderando cargas a caballo contra las líneas enemigas, ganando gloria a base de sablazos, con el viento en la cara y el honor intacto. Pero la guerra moderna no tenía espacio para tanto romanticismo.
El invierno de 1914 trajo consigo la invención más terrible de la historia militar hasta la fecha, la guerra de trincheras. Alguna vez ya os he hablado de este tipo de este formato de guerra en este podcast. Las ametralladoras automáticas tipo Maxim podían disparar 500 balas por minuto. Kilómetros y kilómetros de alambre de espino dividieron Europa. En este nuevo escenario, un hombre a caballo no era un héroe, no, era un imbécil, era un blanco fácil, un suicidio inútil. La orgullosa caballería de von Richthofen fue desmontada. Se encontraron metidos en agujeros llenos de ratas, piojos, aguas estancadas y enfermedades. A Manfred lo relegaron a labores de intendencia militar. Se convirtió en un recadero glorificado, llevando suministros, gestionando teléfonos de campaña y reparando trincheras destrozadas por la artillería en el frente de Verdún y luego en Rusia. Estaba aburrido, frustrado más bien. Sentía que el honor de su linaje se estaba pudriendo en el lodo y sobre todo sentía que su talento como cazador se estaba desperdiciando. Entonces, con la arrogancia pura que solo puede tener un joven noble prusiano de aquellos tiempos, hizo algo impensable. Escribió una carta formal a su general de división pidiendo que lo sacaran del barro y lo trasladaran a una nueva y experimental rama del ejército, el Fliegertruppe, el servicio aéreo. La frase exacta que usó en esa carta pasó a la historia. Es una muestra sublime de insolencia. Abro comillas. Mi querido Excelencia, no he ido a la guerra para recolectar queso y huevos, sino con otro propósito. En el rígido ejército alemán, esa insolencia podría haberle costado un consejo de guerra, pero a veces la audacia de la aristocracia da sus frutos. Su petición fue aceptada. Iba a dejar de arrastrarse por ese barro. Iba a volar. El traslado a la aviación no era un billete hacia la seguridad, ni mucho menos. En 1915 los aviones eran ataúdes volantes de tela tensada sobre estructuras de madera y alambre, empapados en combustible y aceite altamente inflamables. No había cabinas cerradas, ni radio, ni paracaídas. Si el avión se incendiaba, la única opción del piloto era morir quemado o saltar al vacío. La esperanza de vida de un piloto novato era de apenas un par de semanas. Manfred empezó como observador aéreo. Volaba en el asiento trasero de aviones biplaza, tomando fotografías de las trincheras y guiando a la artillería. Pero él no quería observar. Ya hemos visto la carta que le escribió a su superior. Quería cazar. Convenció de nuevo a sus superiores para que lo dejaran entrenar como piloto de caza. Y aquí viene una ironía histórica. El piloto más famoso de todos los tiempos era inicialmente malísimo a los mandos. En su primer vuelo en solitario, Manfred perdió el control y estrelló el avión al aterrizar. No tenía el tacto natural, la sensibilidad en las manos que tenían otros grandes ases de aquella época. Era brusco, pero lo que le faltaba de talento innato, lo compensó con una voluntad de hierro y una disciplina férrea. El verdadero punto de inflexión en la vida del Barón Rojo ocurrió en el vagón de un tren comedor en 1915. Allí se cruzó con un hombre llamado Oswald Boelcke. Boelcke no era solo un as de la aviación, era el verdadero padre de la táctica del combate aéreo moderno. Hasta ese momento, los combates en el aire eran caóticos, como justas medievales donde dos caballeros se disparaban al pasar. Boelcke vio en el joven y agresivo Richthofen a un diamante en bruto y lo reclutó para su escuadrón de élite, el Jasta II. Boelcke le enseñó a Manfred que volar no era un deporte, era matemáticas, física y asesinato premeditado. Le enseñó la dicta Boelcke, los 8 mandamientos del combate aéreo, reglas que hoy en día se siguen estudiando en las academias de combate modernas. Entre ellas, por ejemplo, trata de asegurar siempre una ventaja antes de atacar,
Si es posible, mantén el sol a tu espalda. No abandones una maniobra una vez la has iniciado. Dispara solo a corta distancia y solo cuando tu oponente esté centrado en tus miras. Ataca siempre desde atrás. Bueno, estas cosas. Manfred escuchó, interiorizó esas reglas y se despojó de cualquier resto de romanticismo que le quedaba en su cuerpo. Aplicó la mentalidad de cazador de ciervos de su infancia. Se convirtió en un depredador calculador. No hacía acrobacias innecesarias en el aire. No buscaba combates justos. Buscaba matar rápido y de forma segura. Atacaba desde el ángulo ciego del sol. Destrozaba al enemigo a quemarropa y desaparecía. En septiembre del año 1916 consiguió su primera victoria confirmada, derribando a un biplaza británico sobre Cambrai. Y es en este punto de la historia donde el guión de Fuera de Plano hace una pausa para detenerse en un detalle psicológico fascinante y macabro a 50%. Tras este primer derribo, Richthofen bajó a tierra, examinó los restos calcinados del avión enemigo y encargó a un prestigioso joyero de Berlín que le fabricara una pequeña copa de plata de unos 5 centímetros de alto. En ella mandó grabar la fecha y el modelo del avión. Utilizaron como privado. Esa fue su forma de coleccionar cabezas. Con cada victoria confirmada pedía una nueva copa. Llegó a alinear 60 copas de plata idénticas en la repisa de su habitación militar. Aquello era el santuario de un depredador. A medida que la guerra avanzaba y la economía de Alemania colapsaba bajo el bloqueo naval británico, la plata escaseó. Cuando encargó la copa número 61, el joyero de Berlín le informó de que ya no quedaba plata pura y le ofreció fabricarlas en una aleación barata de metal. Manfred, con un inmenso orgullo aristocrático, se negó en redondo. Si no era de plata auténtica, no habría trofeo. Desde ese momento dejó de encargar las copas. La máquina de matar estaba perfeccionada. Ahora solo le faltaba crear su propia marca. A principios de 1917, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, ya no era un simple alumno. Su maestro Boelke había muerto trágicamente tras chocar en el aire con un compañero. Manfred tomó el testigo y elevó la guerra aérea a un nivel de brutalidad y eficiencia nunca visto. En enero de 1917 le dieron el mando de su propio escuadrón, el Hasta 11. Y fue entonces cuando tomó la decisión que lo elevaría de héroe de guerra a icono cultural inmortal. Ordenó que pintaran su caza monoplaza Albatros y más tarde su célebre triplano Fokker de un color rojo escarlata, brillante y llamativo, de morro a cola, sin disimulo. Cuando sus superiores y compañeros lo vieron, pensaron que había perdido la cabeza por completo. Era un suicidio táctico. En una guerra donde empezaba a usarse el camuflaje militar, pintar tu avión de rojo brillante, era colocarle una diana gigante para que la artillería antiaérea aliada lo reventara desde el suelo. Pero Manfred sabía exactamente lo que estaba haciendo. No es que fuera un fan del color rojo brillante, no. Según narra él mismo en su breve autobiografía El piloto rojo, el motivo oficial era que sus propios pilotos pudieran reconocerlo en el caos del combate y reagruparse en torno a él. Pero la verdadera razón era una guerra psicológica en estado puro. Quería que sus enemigos supieran quién era. Quería que, al ver ese punto rojo acercándose en el horizonte, el terror invadiera la cabina del piloto aliado. Quería paralizarlos de miedo antes siquiera de disparar el primer cartucho. Y oye, funcionó a la perfección.
Los franceses empezaron a informar de un piloto implacable al que bautizaron como Le Diable Rouge, el Diablo Rojo. Los británicos lo llamaron el Barón Rojo. La influencia de Richthofen era tal que el alto mando alemán decidió agrupar varios escuadrones de élite bajo su mando directo, creando el Jagdgeschwader, algo así, ala de caza, en castellano. Para proteger a su líder y también como acto de suprema arrogancia, Manfred ordenó a todos los pilotos de su escuadrilla que pintaran sus aviones con colores estridentes y patrones salvajes. De repente los cielos de Francia se llenaron de máquinas de matar pintadas de amarillo chillón, azul eléctrico, a cuadros blancos y negros o verdes con rayas moradas. Bueno, un sin Dios. Añadido a esto, la unidad del Barón Rojo operaba de manera diferente al resto del ejército. Eran una unidad nómada. Viajaban en trenes privados, empaquetando sus aviones en tiendas de campaña masivas y se desplazaban a lo largo del frente occidental, buscando las zonas de mayor concentración de aviones enemigos, allí donde la batalla fuera más cruda. Por sus colores extravagantes, sus aviones de lona y su vida en campamentos móviles, los pilotos aliados bautizaron a esta letal escuadra con un nombre que ha pasado a la leyenda: el Circo Volador. Los periódicos aliados hablaban de ellos con temor y respeto, pero en Alemania eran dioses. El imperio alemán de 1917 estaba al borde del colapso. La población civil moría de hambre. Cientos de miles de soldados caían en el matadero de las trincheras para avanzar apenas unos metros. El alto mando alemán necesitaba desesperadamente victorias, necesitaba héroes impolutos para mantener la moral civil y militar. Y el Barón Rojo era el póster perfecto. Su rostro protagonizaba portadas, se vendían postales con su imagen acariciando a su enorme perro gran danés Moritz. Recibió montañas de cartas de admiradoras y fue condecorado con la Pour le Mérite, la orden militar más alta de Prusia, la famosa Blue Max. Se había convertido en una superestrella. Era una propiedad del Estado, pero la fama, especialmente en tiempos de guerra, es una bestia hambrienta y estaba a punto de devorarlo por dentro. Llegamos al caluroso verano de 1917. Manfred tiene casi 60 victorias oficiales. Parece invencible. Parece que las balas lo esquivan, hasta que el 6 de julio el aura de inmortalidad se quiebra. Durante un combate múltiple sobre Flandes Oriental se cruza a gran distancia con un avión británico. Una bala fortuita, disparada casi a ciegas desde 300 metros de distancia, y impacta en su cabeza. La bala calibre 303 no penetró completamente el cráneo, pero sí golpeó el hueso occipital con tal fuerza que astilló el hueso y provocó una contusión cerebral masiva y una hemorragia. En pleno vuelo, Manfred se quedó completamente ciego y paralizado. Su albatros, pintado de rojo, cayó en barrena incontrolable, directo hacia la tierra. Mientras el viento aullaba y el suelo giraba acercándose a más de 200 km por hora, la conciencia del varón volvió a escasos 50 metros del impacto. Con la cara bañada en sangre y la vista borrosa, logró nivelar la máquina, apagar el motor y estrellarse controladamente en un campo. Los cirujanos militares lo operaron de urgencia, extrayéndole fragmentos de hueso astillado del cerebro. La herida era tan grave que se le formó una úlcera supurante que jamás llegó a cerrarse del todo. Le prohibieron volar. Debía estar de baja médica durante meses. Pero Manfred escapó del hospital a las pocas semanas y volvió a la cabina de vuelo con la cabeza vendada. Y es aquí donde la figura heroica se empieza a desmoronar y aparece la tragedia humana. El hombre que salió de aquel hospital en Flandes no era el mismo Manfred von Richthofen. Había sufrido daño neurológico grave. El joven arrogante, bromista y seguro de sí mismo desapareció por completo. Fue reemplazado por un hombre lúgubre, taciturno, huraño. Los testimonios de sus compañeros de escuadrón y las cartas a su madre dibujan un cuadro clínico de depresión profunda y estrés postraumático severo.
Tras cada misión de combate, Manfred aterrizaba vomitando por las náuseas crónicas. Sufría dolores de cabeza cegadores, migrañas tan brutales que le obligaban a encerrarse a oscuras en su tienda. Su personalidad se volvió fría, casi sociopática. Ya no cazaba por el honor del combate, ahora mataba con un pragmatismo siniestro, amargado por la carnicería que veía a su alrededor. En sus propios escritos íntimos confesó: «Tras cada vuelo de combate, la guerra se me hace más repugnante». Sus superiores, el mismísimo general Ludendorff, le ofrecieron retirarse con todos los honores. Le propusieron quedarse en la retaguardia, dirigiendo la aviación táctica o como instructor. El alto mando estaba aterrorizado. Si el Barón Rojo moría, el golpe moral para la nación alemana, que ya estaba colapsando por el hambre, sería devastador. Pero él se negó rotundamente. Se sentía atrapado por su propio mito, por su propia fama, que había que alimentarla. Sentía la inmensa culpa del superviviente. Le llegó a decir a su hermano Lothar, que también era piloto, lo siguiente: «Si el pobre soldado de infantería, con su sueldo miserable, tiene que aguantar en el fango sucio de las trincheras y morir, yo tengo que aguantar en el aire». Volaba por pura inercia, consumido por un fatalismo oscuro y absoluto. Manfred sabía, con la certeza matemática de un cazador, que sus probabilidades estadísticas de supervivencia se habían agotado. Sabía que iba a morir. Solo era cuestión del cuándo. Lo que nos devuelve a la fría mañana del 21 de abril de 1918. Minutos antes de subir por última vez a su triplano rojo, se produjo un hecho escalofriante, registrado en los archivos históricos. Un fotógrafo militar se acercó al barón en el aeródromo de Capi y le pidió tomarle una foto junto a su adorado gran danés Moritz. En la supersticiosa subcultura de los pilotos de la Gran Guerra había un tabú estricto, una regla no escrita que todos respetaban. Jamás te saques una fotografía ataviado con tu equipo de vuelo justo antes de subir a la cabina. Era tentar a la suerte. Era un presagio irrefutable de muerte inminente. A Manfred, pálido, con bolsas bajo los ojos y la cicatriz abierta bajo su gorro de vuelo, le dio igual. Acarició la cabeza de su perro, miró a la cámara con una sonrisa forzada y débil y se hizo la foto. Esa fotografía es su testamento visual, la podéis buscar en Santo Google. Poco después subió al avión, despegó hacia el Somme, a romper sus propias reglas, a perseguir a ese piloto novato canadiense demasiado cerca del suelo, a encontrarse de nuevo con la bala del calibre 303. El cielo sobre el valle del Somme, en el norte de Francia, amaneció encapotado. Una densa bruma se agarra a la tierra devastada por los cráteres y el viento, traicionero, sopla con fuerza hacia las líneas aliadas. Por encima de esa bruma gris, un punto carmesí desciende en picado. Es un triplano Fokker DR-1, pintado íntegramente de un rojo sangre inconfundible. A los mandos va ese terror de los cielos, el depredador supremo de la Primera Guerra Mundial, el Ringsteiner Manfred von Richthofen. Pero hoy algo no cuadra. El cazador más letal, frío y calculador de toda Alemania está cometiendo un error de aficionado, una negligencia táctica que él mismo castigaría en sus buenos tiempos severamente en cualquiera de sus subordinados. Está rompiendo la primera regla sagrada de la supervivencia en el aire: nunca volar demasiado bajo sobre territorio enemigo y, sobre todo, nunca sufrir de visión de túnel persiguiendo a una presa.
Pero Manfred está totalmente ofuscado. Delante de él, volando erráticamente, intenta escapar un piloto canadiense novato, el teniente Wilfrid May. Las ametralladoras de May se han encasquillado. Sabe que tiene a la muerte roja pegada a la cola. May vuela en un zigzag desesperado, bajando cada vez más y más y más, casi rozando las copas de los árboles desnudos del bosque de Morlancourt. Estaba aterrorizado. Desde atrás y a mayor altura, otro piloto canadiense, el capitán Roy Brown, ve como su joven compañero está a punto de ser ejecutado. Brown pica su caza Sopwith Camel hacia el triplano rojo del Barón. Alcanza una velocidad de vértigo y dispara ráfagas cortas, intentando apartar al Barón de su amigo. Al mismo tiempo, la persecución a tres bandas ha descendido a una altitud suicida. El avión de Richthofen cruza las líneas de la infantería australiana a tan solo 80, 50, 30 metros de altura, cada vez más y más cerca del suelo. Y de esas ráfagas cortas, tan solo una sola bala calibre 303 perfora la tela encerada del avión. Entra por el lado derecho, justo por la axila de Manfred. Atraviesa su pecho, destrozando el corazón y los pulmones, y sale por el lado izquierdo, alojándose finalmente en su chaqueta de vuelo forrada de piel. Es una herida instantáneamente letal. Sus pulmones se llenan de sangre en segundos. La muerte clínica es inminente. Pero la fuerza de voluntad del Barón Rojo desafía la medicina. Con sus últimos milisegundos de consciencia, el piloto, ya con los ojos en blanco, tira de la palanca de mando, corta el encendido del motor para evitar explotar en llamas y guía su máquina hacia un aterrizaje forzoso en un campo de remolachas cerca de la carretera de Bray a Corbie. Cuando los soldados de artillería australiana llegan corriendo al aparato, el piloto está recostado sobre los mandos. La sangre mana a borbotones de su boca y su pecho. Según la mitología militar, tose por última vez y susurra una única palabra: caput, roto, terminado. Antes incluso de que su cuerpo termine de enfriarse, los soldados aliados ya están arrancando trozos de tela roja de las alas con sus bayonetas para llevárselos como trofeos macabros. Acaba de morir un joven de 25 años, pero acaba de nacer el mito del Barón Rojo. «80 victorias confirmadas después, el récord absoluto e imbatido de toda la Primera Guerra Mundial, el cuerpo sin vida de Manfred von Richthofen descansaba sobre la hierba húmeda de las líneas enemigas. La noticia de la muerte del Barón Rojo detuvo el aliento del mundo. Inmediatamente estalló una batalla feroz, no por su territorio, sino por el prestigio de haberlo matado. La RAF, la recién creada Fuerza Aérea Británica, reclamó el crédito absoluto. Oficialmente condecoraron al capitán Roy Brown, el canadiense, que picó tras él en su Sopwith Camel, alegando
que lo había derribado en un duelo aéreo épico. Querían la narrativa heroica del caballero del aire venciendo al caballero enemigo. Pero la verdad forense era otra. Las autopsias realizadas horas después por médicos aliados y las investigaciones balísticas modernas a partir de 1990 desmintieron tajantemente a la Fuerza Aérea Británica. El ángulo era físicamente imposible. Roy Brown disparó a Richthofen desde arriba, desde atrás y desde la izquierda. Sin embargo, la trayectoria del proyectil letal encontrado en el cuerpo de Manfred entró por la axila derecha baja y salió por el pecho izquierdo alto, es decir, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. No fue un aristócrata del aire quien derribó a ese medio salado. No fue un as de la aviación en un glorioso duelo en las nubes. No, fue algo más sencillo. Fue un simple tirador de infantería anónimo. Un simple soldado de la 24 Compañía de Ametralladoras de Australia. Las evidencias históricas apuntan al sargento Cedric Popkin o quizás al soldado de primera Snowy Evans. Hombres cansados, sucios, cubiertos de barro, que levantaron sus cañones antiaéreos Vickers o sus simples rifles de asalto hacia el cielo raso, disparando a ciegas a un avión rojo que pasaba rugiendo a 30 metros del suelo. El aristócrata engreído, que en 1915 escribió aquella carta suplicando huir de las trincheras para no morir como una rata en el barro, fue asesinado 3 años después por ese mismo lodo. Una sola bala disparada desde la tierra destrozó su invencibilidad del cielo. Pero el epílogo de esta historia es quizás el más extraordinario y el que demuestra cómo a pesar del infierno, la humanidad se aferra a símbolos. Quienes honraron y enterraron al Barón Rojo no fueron sus compatriotas alemanes, que lo usaron como propaganda hasta secarlo. Fueron aquellos que tenían más motivos para odiarlo. El 22 de abril de 1918, en el cementerio de la pequeña aldea francesa de Bertangles, los escuadrones aliados organizaron un funeral con honores militares plenos. Fue un espectáculo solemne. 6 capitanes del Real Cuerpo Aéreo Británico portaron a hombros su ataúd de caoba. Una guardia de honor australiana formó filas en perfecto estado de revista y disparó 3 salvas al aire. Cientos de soldados enemigos acudieron y mantuvieron un silencio reverencial. Sobre la tierra recién removida de su tumba, los pilotos aliados dejaron una inmensa corona de flores artificiales. En el centro, una tarjeta escrita a mano decía: «Al capitán von Richthofen, nuestro valiente y digno adversario». Esa misma tarde, un avión británico arriesgó su propia seguridad volando sobre el aeródromo alemán en Capi, donde horas antes Manfred había acariciado a su perro. El piloto dejó caer un mensaje en una lata atado a unas serpentinas informando cortésmente al alto mando alemán de que su líder había caído y que había sido sepultado con esa supuesta dignidad cristiana. Manfred von Richthofen fue enterrado bajo el mismo cielo que reclamó como suyo. Su cuerpo no descansaría ahí, no, sería exhumado y trasladado tras la guerra hasta el cementerio de inválidos de Berlín por los nazis y finalmente reubicado por su familia en Wittelsbaden. Pero ese primer funeral, en Bertangles, nos recuerda algo vital. En medio de la carnicería más industrial, anónima y deshumanizada que el mundo había visto hasta entonces, una guerra de gases tóxicos, alambradas y millones de muertos anónimos, los aviadores se aferraron al último espejismo de los viejos códigos de caballería. Para ellos, Manfred no era un asesino, era el rival supremo. La próxima vez que veáis la silueta de un pequeño avión de 3 alas rojo en una película, en un cómic o en un museo, ya sabéis quién iba dentro.
No era un demonio invencible de la propaganda. Era un joven prusiano, brillante y atormentado, un prisionero de su propia leyenda que, incapaz de detenerse, voló demasiado cerca del suelo y terminó regresando a la tierra de la que intentó escapar. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de Historias con Historia, con Raúl Núñez Rojo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.